Hola Coral, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Douglas? ¿Todo bien y vos? ¿Qué te parece en mi fondo de pantalla? Súper, me da ganas de tomar un cafecito. ¿Lo ves? Ahí también, pero es de mentirita. Oh. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo el COVID-19 ha impactado a las tantas enfermedades pues, crónicas que hay y que no se están cuidando. Desde que comenzó esta pandemia, todos los servicios de salud llamados de rutina fueron interrumpidos y muchos han dejado de brindar atención a las personas en tratamiento con enfermedades, dígase cáncer del corazón, diabetes, etcétera. Los pacientes crónicos tienen tantos problemas para encontrar a un médico a quien acudir con sus problemas. Muchos han interrumpido sus tratamientos, tienen problemas para encontrar medicamentos recetados. Hay este tema de la validez de la receta, de la firma. Muchos tienen esas dificultades con las farmacias. Les han cancelado cirugías. Yo tengo pacientes que necesitan cirugía por cáncer de tiroides que no hay quien se las haga. Hemos visto que por el temor del COVID-19 hay tantas personas con enfermedades. Por ejemplo, he tenido 2 o 3 casos de pacientes con dolores en el pecho que se aguantan pensando ya va a pasar y que han llegado a la urgencia ya infartados o con un infarto avanzado. Entonces, en este periodo de tiempo tan corto, también se ha visto afectado la salud mental. Nos hemos visto enfrentados a factores de estrés intensos. Yo observo en todos mis pacientes que hay trastornos del estado de ánimo, depresión, en fin, Coral, el tratamiento y los cuidados debe continuar, se deben buscar formas de garantizar esta continuidad para, para tratar a las personas con enfermedades crónicas y para tratar a las personas con COVID-19. Entonces, ¿qué opinás vos, Coral, con respecto a cuáles son las enfermedades descuidadas, vamos a decir, crónicas, que más impacto se ha visto con esta pandemia? Bueno, justamente el otro día estaba mirando un webinar muy interesante que hablaba de la mortalidad que produce el coronavirus, que es una primera ola, que es la mortalidad por el mismo coronavirus, y una segunda ola que se está viendo en otros países que tuvieron la epidemia primero, o en algunos países con una epidemia similar en la época de la gripe española, donde se vio una segunda ola más alta de mortalidad, justamente por descuidar todos estos temas de salud que el paciente tiene, descuidar su hipertensión, su diabetes, el asma. Entonces, la primera ola, quién sabe, la vemos bastante notoria, pero es una ola más pequeña que la ola que después puede venir, donde aumenta tanto la mortalidad por lo que los pacientes han estado descuidados. Tiene hasta un nombre, se llama efecto Nosferatu, y pasa siempre en las epidemias, porque la gente trata, que es lo correcto, obviamente es lo recomendado, quedarse en su casa, pero también hay que conocer los límites en los cuales yo debo quedarme en casa y los límites que ya son inseguros para mí. En general, la recomendación para todo paciente es que tenga todos sus niveles bien controlados. Ya lo vamos a hablar cuando toques el tema de diabetes, pero por ejemplo un hipertenso tiene que tener idealmente 120/80 o más o menos un promedio similar con su medicación, no debe descuidar sus remedios, no debe cambiarlos, porque al principio de la epidemia estábamos hablando sobre los medicamentos que son IECA o ARA2, a ver si eran buenos o no, hubo gente que abandonó su medicación y eso hace que la enfermedad se descontrole. Al descontrolar la enfermedad, el riesgo es más alto de tener una enfermedad severa. Los pacientes con rinitis, por ejemplo, los pacientes con rinitis alérgica que no están siendo atendidos, tienen síntomas muy similares a lo que son el COVID. Tiene congestión nasal, irritación, tos. Entonces, el paciente que no está recibiendo su medicación puede entrar en pánico por esto que vos decías también del estrés que uno tiene con esta enfermedad y al más mínimo síntoma de repente uno se asusta. Y si uno tiene la rinitis o el asma descontrolado, los síntomas son indistinguibles. Entonces es muy importante hacer el tratamiento de la enfermedad de base. Un problema importantísimo que hemos tenido, yo tengo una amiga muy querida que es nefróloga, y hemos estado viendo cómo la gente sufre porque tiene síntomas sospechosos de coronavirus y como no tiene el estudio positivo de coronavirus, no lo dializan
porque hay una máquina para pacientes coronavirus y una máquina para pacientes no coronavirus, pero la gente que está en el limbo no tiene la confirmación diagnóstica y muchas veces tarda el resultado y pasan 1 o 2 semanas sin dializar y eso aumenta su potencial de enfermarse y de morirse y de vivir mal. Entonces, toda esta ola de miedo que uno tiene impacta negativamente en los pacientes que tienen enfermedad crónica. Así es, Coral. Y esta situación es muy preocupante porque pone a las personas que viven con enfermedades, se las llaman no transmisibles, ¿no? Porque no se contagian, ¿no? Más conocidas como crónicas, ¿no? Ponen a estas personas en mayor riesgo de enfermar gravemente si se infectan de COVID-19 y de morir, no solo por tener enfermedades crónicas, sino porque están descontroladas. Sabemos que alrededor de 1 de cada 4 personas, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, en Latinoamérica y en Bolivia, tienen mayor riesgo de enfermar gravemente y morir si se infectan con COVID-19 por vivir con una enfermedad crónica. Entonces, como vos decías, Coral, si no se brinda atención a las personas con este tipo de enfermedades no transmisibles o crónicas durante esta pandemia, entonces podemos enfrentarnos pronto a una epidemia similar de muertes, pero esta vez muertes prevenibles, esta vez de personas que tienen enfermedades crónicas. Sí, y esto, Douglas, llama un poquito también a la flexibilidad y a la solidaridad de las instituciones. Por ejemplo, vos estás haciendo teleconsultas, yo también, tenemos un tiempito limitado, lo hacemos, quién sabe, en el ámbito privado o con seguros, pero los mismos seguros hay muy pocos los que han todavía adaptado esta modalidad. Entonces, empujan al paciente a que vaya a una consulta presencial. Entonces, esto también que sirva un poquito de llamado para el servicio público y los seguros privados, de que deberían innovar en esto y deberían empujar la teleconsulta, porque la solución que han encontrado los otros países para mitigar este efecto negativo, la segunda oleada de pacientes que están muriendo o viviendo mal, es el tema de acelerar las consultas, hacer teleconsultas, facilitar el tema de los documentos que uno necesita para recoger medicamentos. Por ejemplo, si uno está asociado a la Caja Nacional, por ejemplo, lo ideal sería que se pueda hacer una teleconsulta y que el medicamento uno pueda mandar a alguien, a algún familiar que no tenga tanto riesgo, para que lo pueda recoger y no lo abandone. Entonces creo que esto también puede servir para que nosotros seamos flexibles y solidarios desde el punto de vista que estemos, seamos pacientes o seamos proveedores de esta atención. Sí, los hospitales públicos, por ejemplo, no están utilizando actualmente la telemedicina. Es decir, lo que entendemos por asesoramiento por teléfono, por medios electrónicos, videos, WhatsApp, que sustituyan estas consultas presenciales. Generalmente los pacientes que acudían a las consultas externas, que eran muchísimos durante esta pandemia, ya no lo hacen, porque están interrumpidos totalmente. Y esto afecta a todo tipo de atención para personas con enfermedades crónicas, pero afecta mucho más en particular a personas que tienen diabetes, que tienen presión alta, incluso las personas que tienen problemas dentales. Durante muchos meses se han tenido que aguantar y no acudir al dentista para hacer una serie de dificultades que están teniendo hasta por el estrés, porque el estrés produce bruxismo y se afecta a los dientes, los problemas de rehabilitación, las personas que tienen que hacer fisioterapia, que tienen que hacer terapia de rehabilitación por la columna. Es realmente ya preocupante ver cómo hay una necesidad tan grande para acudir al médico, para resolver los problemas que tienen, no lo están pudiendo hacer, y ya es tiempo que se comience a atender por telemedicina y a resolver los problemas urgentes, o por lo menos que se haga un triaje, es decir, una selección de qué pacientes son más urgentes y cuáles no lo son tantos. Claro, hay que ir viendo cómo uno flexibiliza, porque tengo, por ejemplo, pacientes que tienen arriba de 90 años y viven con su pareja que tiene arriba de 90 años, y los dos viven solos, y los hijos le dicen, no, nadie puede entrar a ayudar, nadie, no, ustedes no pueden salir,
Y bueno, la señora de 90 y pico de años tiene que lavar, planchar, cocinar, hacer todo, tener riesgo de caída, y con ayuda de su esposo, que quién sabe es un poquito mayor, y no tienen tiempo de cuidar de su salud. Entonces, también uno como cuidador en la familia tiene que ser razonable y ir midiendo los riesgos y los beneficios de poder tener a alguien que apoye en la casa, alguien que ayude, porque no siempre uno puede hacer todas las cosas solo. Y las personas tienen miedo de asistir a un centro médico, a un consultorio, a un hospital. No tienen acceso a muchos transportes públicos que digamos y tienen miedo del transporte público, muchas, ¿no? Hay que aceptar de que hay personas que no les importa, pero esas personas que no les importa, uno también les tiene miedo porque los pueden contagiar a uno. Además, otra cosa que hemos observado es de que muchos medicamentos se ha visto que ha disminuido la cantidad, que no existe en una farmacia, tienen que recorrer varias farmacias para encontrar. Es decir, ha habido una interrupción en la cadena de suministro de determinados medicamentos y así como también en la distribución de estos medicamentos a lugares más alejados, especialmente a las provincias, o otros tipos de productos de la salud, como dispositivos que se utilizan, por ejemplo, para medir el azúcar. Y todo esto afecta el acceso que tiene una persona, un paciente, al mejor cuidado de su salud. Las personas que eh, tenían que hacer pruebas para prevenir diferentes enfermedades, por ejemplo, la detección del cáncer de mama, todos esos programas de mamografía. Bolivia si no es el país que más tiene, uno de los que más tiene cáncer de cuello uterino en toda Latinoamérica. Y entonces estos programas que hacen Papa Nicolau han dejado de hacerse. Las personas que tienen sospecha de algún tipo de cáncer, algún tumorcito, alguna lesión en la piel, no se están haciendo ver. Entonces, cuando toque que vayan a hacerse ver, vamos a tener lesiones avanzadas que han podido ser prevenidas, pero esta pandemia ha hecho que no se hagan los controles adecuados para detectar a tiempo, pero necesitamos tomar acción para que empecemos a ver a las personas con enfermedades crónicas que ahora lo que están haciendo es simplemente aguantarse, ¿no ven? Sí, lo mismo pasa con la gente con tratamiento con cáncer. El paciente en tratamiento con cáncer ha sido postergado por el tema de que las quimioterapias bajan las defensas del paciente, necesitan ambientes especiales. Entonces, todo esto ha sido postergado y eso también impacta negativamente en el tratamiento del paciente, ¿no? En el caso de la diabetes coral, yo que soy especialista en diabetes, he visto, primero, no se están haciendo los controles de rutina. Normalmente esperamos que una persona con diabetes tipo 1 se haga controles trimestrales, una persona con diabetes tipo 2 controlada, se haga por lo menos cada 6 meses, pero si no están controlados, si sus azúcares están altos, las consecuencias de tener diabetes descontrolada son pues devastadoras para la salud. Produce infartos, produce embolias, produce ceguera, produce amputaciones de miembros, pérdida de la función renal que requieran diálisis o trasplantes y luego incapacidad. Esto hace que las personas no puedan valerse por sí mismas, necesiten del apoyo de la familia tiene que dejar de trabajar para apoyar, es un costo individual, un costo para la familia, para la sociedad, porque no hay la productividad de esa persona que se ha enfermado, y es costo también para el Estado, porque gasta en esa persona después en condiciones que va a estar en condiciones peores cuando necesita un trasplante o necesita hacer diálisis. Y si no tiene seguro, está condenado a gastar todo su dinero. Entonces tenemos que hablar del tema, tenemos que hacer correr la voz de que necesitan controlar sus enfermedades. La presión arterial, si no se controla y sigue alta, hace que el corazón se agrande y eso produce insuficiencia cardíaca. En el caso de las personas con enfermedades inmunológicas que requieren acceso a tratamientos que se han utilizado sin necesidad para prevenir el COVID,
que ahora muchos no tienen, no encuentran estos medicamentos para sus tratamientos, como en el caso, como ocurrió cuando se pregonaba tanto la hidroxicloroquina, ¿no? Sí, y es importante que los pacientes hipertensos entiendan que el hecho de tener la presión dentro de cierta franja de nivel, que generalmente nosotros pedimos 130, 80 o menos, el problema es que cuando sube la presión la gente está esperando síntomas, lo mismo pasa con la diabetes, y si uno no tiene síntomas dice, no, mi presión está bien, pero es importante entender que si la presión no está en esa franja, lo que sucede más arriba es que uno tiene más incidencia de tener infartos, de tener embolias, y cada vez que suba más la presión, voy a tener más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, con todas las secuelas que estabas nombrando y con todas las dificultades que eso trae. Entonces hay que ser más conscientes con el control. Si uno sabe que es hipertenso, uno tiene que llegar al objetivo, porque nosotros sabemos que los hipertensos en el mundo, solamente 1/3 de los hipertensos llega al objetivo. Entonces, ahí es lo importante de este tipo de conversaciones y de capacitar a los pacientes, de decir, bueno, usted es hipertenso, pero su objetivo es llegar a este nivel, porque si yo tomo una pastilla y sigo con 150-100, me sigo manteniendo en una franja donde el riesgo es alto. Entonces, es importante que los pacientes tengan claro su enfermedad, las causas, la medicación y los objetivos a largo plazo que uno tiene que buscar. Coral, y una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad del corazón o que ha tenido un infarto, por ejemplo, ¿qué debería cuidar actualmente para preservar su salud, para mantenerse sano? ¿Qué debería estar haciendo? Yo creo que una de las cosas más difíciles ahora que vemos con los pacientes es el tema de la actividad física. Y es bueno también tocar esto porque hay muchas entidades que tienen iniciativas de actividad física por esta misma vía, por Zoom, por Internet. Entonces uno tiene que ser flexible en que sí se puede hacer, o sea, cuidar la alimentación, que es lo importante después de haber tenido un evento severo, hacer actividad física, tratar de dormir las horas necesarias, tratar de controlar el estrés. Todas esas alternativas, si bien son un poco más difíciles de acceder cuando uno es mayor y no tiene tanta facilidad para la tecnología, existen. Es bueno también en esta charla que la gente sepa que hay muchas iniciativas de actividad física online que nosotros realmente, yo les recomiendo siempre a los pacientes porque el hecho de estar 4 meses inactivo hace que toda enfermedad pueda ser peor y peor aún con el estrés que vivimos, como vos decías, las enfermedades mentales se han disparado y el hecho de que uno esté estresado hace que uno coma mal también y duerma mal y todo eso impacta negativamente en la inmunidad de cada uno. Y las personas que han tenido una enfermedad del cerebro, por decir, han tenido un accidente vasculocerebral, que comúnmente la gente lo llama embolia o lo llama derrame cerebral, ¿verdad? Entonces han quedado algunos con dificultades para hablar, otros dificultades para caminar, pero bueno, se valen por sí mismas, tienen la posibilidad de volver a hacer esto, ya sea por la presión alta, ya sea por el exceso de grasa o porque tienen un problema del corazón. Todas aquellas personas que tienen algún problema en su cerebro, también sus cuidados en general, ¿cuáles deberían ser? Deben acudir al médico, tomar sus medicamentos. ¿Cuáles son los medicamentos generalmente que ayudan a mejorar la irrigación del cerebro? ¿Existe alguna vitamina que los pueda ayudar a mejorar o es nomás su estilo de vida? ¿Cómo ves eso? Lo que más impacta siempre es el estilo de vida y en este caso de pacientes que tienen cierta limitación, ya sea funcional o cognitiva, ahí necesitamos un apoyo. Es como los chicos cuando ahora todos estamos en teleescuelas y las madres están ahí pendientes de las tareas, de acomodar a los chicos a esta nueva vida. Esas personas necesitan un apoyo, de una ayuda para conectarse a esto, para poder hacer actividad física, para recordar toda la cantidad de medicamentos que uno tiene y para poder hacer ese seguimiento. En esos casos ya los pacientes sí necesitan un apoyo, una asistencia de una persona, idealmente un familiar, para que pueda hacer todas estas actividades. No existe una vitamina específica que vaya a hacer que uno mejore su capacidad cognitiva. Si uno tiene una alimentación equilibrada, tiene las horas de sueño necesarias, hace un poco de actividad física y siente sobre todo
el apoyo, la contención familiar, esas son las mejores cosas que uno puede tener en el caso de enfermedades cerebrovasculares. ¿Y cómo deben ser los controles de las personas que tienen enfermedad de los riñones, sea insuficiencia renal, que estén tomando corticoides, que les baja sus defensas, y especialmente a las personas que hacen diálisis o están esperando un trasplante? No se están haciendo trasplantes este año y las personas que están en diálisis, muchas se están contagiando de COVID y luego ya no los quieren dializar porque si no, el COVID, si dializan y viene otro paciente que no tiene COVID y dializa ahí, lo contagian y están habiendo personas que no tienen dónde dializar y les quieren cobrar carísimo, mucho más, porque no hay máquinas. ¿Cómo pueden hacer las personas con enfermedades renales? Esas personas son muchísimo más vulnerables, ¿no? Porque de hecho ya la enfermedad los pone en una situación de vulnerabilidad y tienen sí o sí que salir por lo menos 3 veces a la semana y acercarse a un lugar donde tienen enfermos también de las mismas características que ellos. Entonces, en esos momentos lo que hay que hacer es primordial el tema de las medidas de control. Salir siempre con el barbijo, utilizar la higiene de manos, la higiene de la superficie. Los centros de diálisis tienen que adaptarse a mayores espacios entre paciente y paciente. Y cuando uno tiene un pequeño síntoma es mejor avisar y no ir, porque yo sé que los centros de diálisis están acomodando horarios para pacientes con sospecha o con positividad de COVID y horarios para pacientes que no tienen, porque para ellos es muy difícil manejar estas diferencias, porque si alguna vez ustedes han estado en una sala de diálisis, generalmente es una sala grande donde hay varios sillones que habitualmente no estaban a más de 1 metro de distancia entre uno y otro, entonces han tenido que espaciar un poco la distancia entre sillón y sillón y eso hace que hayan menos sillones y tienen que hacer más sesiones de diálisis. Entonces es una de las áreas más vulnerables que tenemos ahora y como vos decías es difícil conseguir en la parte pública una diálisis, sobre todo porque a veces el paciente no tiene la posibilidad de hacerse el análisis de PCR y no sabe en qué máquina va a dializar, en la de COVID o en la de no COVID y en qué horario. Entonces ahí se necesita mucho apoyo y por lo que he estado viendo en las redes sociales y en la prensa, veo que también tienen muchas dificultades con los pagos. Vi que un centro de diálisis había dicho que iban a tener que cerrar porque no tienen esta continuidad del flujo que hace falta para poder mantenerlo. Entonces una situación que también sería bueno pedir mucho apoyo de las autoridades porque es una población grande y muy vulnerable. Sí, hay diálisis que se hacen en los centros públicos y hay diálisis privadas. Obviamente el que tiene dinero puede pagárselo, pero muchísima gente no tiene dinero y hay que hacer diálisis mínimo 3 veces por semana, cuesta por lo menos $100 o más, y hay un compromiso del gobierno de pagar a los centros privados una cantidad menor por los que hacen diálisis y aparentemente hace muchos meses que no se le paga a estos centros que hacen la diálisis, que no pueden seguir haciéndolo porque no tienen los recursos, pero si dejan de dializar los pacientes se mueren, no es que pueden esperar, ahí se mueren y se están muriendo pacientes por falta de diálisis. Entonces, hace falta llamar la atención por un lado, al sistema de salud público y privado para que todos nos activemos a trabajar en la telemedicina, a cubrir un espacio que no se está cubriendo para personas con enfermedades crónicas, y desde el punto de vista de las personas, de los pacientes que tienen cualquier tipo de enfermedad crónica, dígase diabetes, presión alta del cerebro, de los pulmones, de los riñones, etcétera, que acudan por telemedicina a sus médicos, que traten de contactarlos, que hagan sus controles mínimos en los tiempos que le aconseja su médico, puesto que el impacto de no hacerlo ahora va a ser muy grave y va a ser muy importante en un futuro cercano. Y no estamos hablando de 5 años, estamos hablando de 6 meses, de 1 año, y esto tiene que ver con infartos, tiene que ver con cáncer, tiene que ver con insuficiencia renal, complicaciones que se van a dar en la diabetes, por ejemplo, puede dar ceguera. Entonces, hay que pensar en esto y queremos expresar en este espacio nuestra preocupación
y dejar esa semillita en ustedes, amigos y amigas que nos están viendo, para esparcer la voz de que es necesario ocuparnos de las personas con enfermedades crónicas. ¿Algún mensaje final que quieras dar, Coral, en este tema del impacto del COVID en las personas con este tipo de enfermedades? Sí, es muy importante. Yo sé que las autoridades están muy ocupadas, sé que esto es una epidemia terrible, pero como decís, Douglas, tenemos que llamar a la flexibilidad de las instituciones. Tenemos que ver qué es lo mejor para los pacientes, qué es lo mejor para la población, y tenemos que tratar de utilizar estas estrategias que están a mano, y tal vez acomodando un poco la parte logística, nosotros podemos hacer un bienestar importante en la gente. Es un llamado para la gente que trabaja en laboratorio de hospitales públicos, por ejemplo. Hay laboratorios privados que salen a la calle, toman la muestra del paciente y vienen. Los seguros, por ejemplo, podrían hacer esto, la Caja Nacional, el hospital público, hacer un triaje de pacientes y el paciente que tomarle la muestra. Si es que es un paciente de alto riesgo, mejor mandar a alguien. Obviamente que va a tener un costo extra, pero sí va a ser un beneficio importante en la sobrevida y en la calidad de vida de la gente. Bueno, pues muchas gracias, Coral, nuevamente por un nuevo sábado hablando del impacto de COVID en nuestra sociedad. ¿De qué vamos a hablar el próximo sábado? Yo creo que sería interesantísimo tocar el tema de vacunas, pero pueden opinar ahí a ver si les interesa, porque hay 3 o 4 desarrollos de vacunas, no sabemos cuándo va a llegar, si son efectivas, si no, la gente tiene miedo. Creo que es un tema súper interesante. Vacuna, prevención, cuidado de los niños, cómo usar el barbijo en los chicos, ¿verdad? Exacto. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Un beso y un saludo a todos ustedes, amigos y amigas. Otro, Douglas, un abrazo. Chao.